Rosas Celestes por Anne Shine. Capítulo 24. Altercado. Ina había llegado a su casa mucho antes de lo habitual. Apenas cruzó la puerta, dejó la mochila abandonada junto al sofá y subió directamente a su habitación sin dirigirle más de 2 palabras a la señora Marina. Sentía el pecho pesado, como si algo se hubiera instalado dentro de ella y se negara a salir. Lo único que deseaba era encerrarse del mundo por unas horas. Minutos después se encontraba bajo la ducha. El agua tibia resbalaba por su cabello oscuro y descendía por sus hombros, llevándose consigo el sudor y el cansancio del día, pero no la amarga sensación que la acompañaba desde la biblioteca. Apretó la barra de jabón entre los dedos, intentando concentrarse en algo tan simple como asearse, pero su mente era incapaz de quedarse quieta. El jabón se le escapó de las manos, cayó contra las baldosas con un pequeño golpe húmedo. Ina soltó un gruñido de frustración, se inclinó para recogerlo y continuó frotándose los brazos. Después volvió a caer, y luego otra vez. A la cuarta ocasión ya estaba completamente desesperada. «Maldita sea», murmuró entre dientes. Cuando el jabón volvió a resbalarse, la paciencia que le quedaba desapareció por completo. Con un movimiento brusco del pie lo aplastó contra el suelo. La barra se deformó inmediatamente, convirtiéndose en una masa blanquecina y amorfa esparcida sobre la loseta. Permaneció inmóvil unos segundos observando el desastre. Sabía perfectamente que no estaba enfadada con el jabón. Desde el exterior llegaban los ladridos insistentes de Abby. La pequeña perrita parecía haber encontrado una nueva forma de fastidiar a la señora Marina. Ina imaginó a la mujer intentando limpiar el piso mientras Abby corría detrás de la escoba para morderla o perseguía al trapeador como si fuese una criatura enemiga. Aquella escena normalmente le habría arrancado una sonrisa. Ese día no. Apoyó la frente contra los azulejos fríos de la pared y cerró los ojos. Entonces volvió a recordar la biblioteca. Recordó cómo se había marchado sin esperar una explicación. Recordó la expresión de Emma y recordó sobre todo aquel silencio. Un silencio que en ese momento le había parecido una confesión. Emma no había negado nada, no había discutido, no había protestado, simplemente se había quedado callada. Y para Ina aquello había sido suficiente. Las lágrimas que derramó frente a ella parecieron no significar nada. Emma permaneció inmóvil mientras ella se marchaba hecha pedazos. Aquello seguía doliéndole. Mucho. Pensó entonces en cuándo había comenzado todo. Parecía haber pasado una eternidad desde aquella tarde en el teatro. Todavía podía recordar las enormes alas violetas que había reparado con tanto cuidado. Recordaba haber obligado prácticamente a Emma a probárselas mientras ella protestaba entre risas. Y luego estaba aquel momento, tan insignificante, una pequeña mancha de pintura sobre la mejilla de Emma. Nada más. Ina había extendido la mano para retirarla y sus dedos rozaron accidentalmente la piel de la pelirroja. Solo eso. Sin embargo, aquel contacto había provocado una reacción completamente desproporcionada en su interior. Había sentido calor, nervios, una emoción extraña que no supo identificar. Ahora entendía perfectamente qué era. Nunca antes se había detenido a pensar si le gustaban las chicas o los chicos. En realidad, jamás había reflexionado demasiado sobre el amor. Había tenido admiraciones pasajeras, intereses superficiales y algunas fantasías románticas como cualquier persona, pero nada que pudiera compararse con lo que sentía por Emma, porque aquello era diferente, más intenso, más profundo, más aterrador, y aún así no se sentía confundida. No experimentaba culpa, ni vergüenza, ni remordimiento. Lo que sentía era real, tan real que le dolía físicamente. Por eso no entendía por qué seguía intentando convencerse de lo contrario. Cuando salió de la ducha y se observó en el espejo empañado, apenas se reconoció. Tenía los ojos cansados y el rostro apagado. Emma tampoco asistió al colegio al día siguiente. Y aunque una parte de ella se preocupó, otra se sintió aliviada. No quería verla, no todavía, no quería escuchar explicaciones, y mucho menos quería descubrir que había estado equivocada. Porque si estaba equivocada, significaba que había hecho daño a Emma, y si tenía razón, entonces el daño era para ella. No volver a hablar le parecía la solución más sencilla, aunque sabía que era imposible. Tarde o temprano volverían a encontrarse. Compartían demasiadas cosas, demasiados espacios.
demasiados recuerdos. Sin embargo, si podía retrasar ese momento algunos días más, lo haría encantada. Su resentimiento aún no había desaparecido, y tampoco la vergüenza. Cada vez que recordaba la escena de los celos, sentía deseos de esconderse bajo tierra. Pensó en el incidente de la sortija, pensó en las disculpas, pensó en cómo ambas habían prometido intentar llevarse mejor, y ahora estaban otra vez en el mismo punto. Era absurdo, dos conflictos, dos discusiones, y en ambos casos todo había comenzado por un beso. ¿Quién habría imaginado que algo tan simple podía desencadenar semejante caos? La voz de alguien interrumpió sus pensamientos cuando llegó al salón. «Hola, nuevita». Ina levantó la vista. Reconoció inmediatamente a Víctor Suazo sentado despreocupadamente sobre su escritorio. La irritación apareció de golpe, como si alguien hubiera encendido una mecha. «¿Sabes qué le pasó a Alberdi?», preguntó él. «No», la respuesta salió seca. «¿Y? Y no me importa». Se puso de pie tan bruscamente que el muchacho perdió momentáneamente el equilibrio. «Uy, qué mal genio». Aquella sonrisa burlona fue suficiente. Algo dentro de Ina terminó de romperse. Toda la frustración acumulada, toda la tristeza, toda la rabia, todo el dolor, se concentró de golpe en una sola persona. «Víctor, quédate con ella y deja de fastidiarme la vida». Las palabras resonaron por todo el salón. Varias cabezas se giraron inmediatamente. «¿Qué te pasa, loquita? Loquita». Aquella palabra fue la chispa. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Ina lanzó un puñetazo directo al rostro de Víctor. El impacto sonó seco. La cabeza del muchacho se giró violentamente. La sonrisa desapareció. Y por primera vez en mucho tiempo, Ina sintió que descargaba una mínima parte de toda la rabia que llevaba dentro. Su mano cerrada en un puño, gustosa continuaría golpeándolo. No importaba cuánto le estaban doliendo los nudillos en ese momento, y cuanto más le dolerían después, obtendrían lo que deseaba. La ocasión era perfecta, no la podría desperdiciar. El chico había venido a ella a encontrar su merecido, ese que Emma no le dio y que ella desde hace mucho quería procurarle. Víctor con dificultad consiguió alejarse de ella, tapándose su sangrante nariz causada por el primer impacto. «¿Qué te pasa, loca?», le gritó frenético, avanzando de forma amenazante hacia ella. Pero Ina lo esperaba con valor, negada a retirarse de la riña, dispuesta a propinarle más golpes. Suazo ya se encontraba a pocos centímetros de alcanzarla. Esta vez él se defendería, pues eran claros sus peligrosos propósitos. Sin embargo, fue detenido por un chico de abundante cabello negro que se interpuso entre los dos, impidiendo la confrontación. «Ya basta, Víctor», lo reprendió Fabián, algo asustado de que el corpulento muchacho la agarre contra él también. Víctor pareció haber recapacitado con el sermón y frenó en seco su decidida marcha. «Entonces dile a tu noviecita que se controle», se justificó él aún iracundo. Ina, en lugar de estar agradecida con Fabián, lo estaba odiando por haberse metido en el conflicto. Era asunto de ella y de nadie más. Fabián, como obedeciendo la banal indicación, se dirigió a Ina e intentó retirarla del lugar. Ella con dificultad había accedido, no sin antes dirigirle varias miradas de odio a Suazo, que él le respondió con equivalente gravedad. «Pero Ina, ¿qué te pasa?», indagó el chico aterrado cuando caminaban por el pasillo, llevándola lo más lejos posible del lugar. «¿Por qué peleas con Víctor?». Volvió a preguntar con más asombro, dando a conocer que él, al igual que muchos, le tenía miedo al fortachón y jamás se atrevería a medirse a los golpes con él. «¿Qué te importa, Fabián?», lo regañó la muchacha todavía con el ceño fruncido y la mandíbula tensionada. «No te tenías que meterte, es asunto mío», siguió diciendo resentida. «Si te va gustando esta historia, dale like y compártela